El día de hoy tenemos un tema muy interesante relacionado a las capacidades de la inteligencia artificial, así como de sus implicaciones culturales, sociales y éticas. Vamos a hablar sobre autonomía artificial. ¿Ya conocían este concepto? Será impartido por el doctor Eric Carvajal de Gante, del cual me voy a permitir leer una breve semblanza. Eric Carvajal de Gante es doctor en Ciencia e Ingeniería de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente investigador de tiempo completo en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, COAIED, de la UNAM. Especialista en procesamiento digital de señales e inteligencia artificial, con experiencia en participación de proyectos aplicados y publicación de artículos, así como revisor de trabajos de investigación en revistas nacionales, experimentado en tecnologías de análisis de señales, visión por computadora y ciencias de datos. Ha sido colaborador en diferentes cursos por la Facultad de Ingeniería y Posgrado como Visión por Computadora e Imagenología Médica. Es miembro activo de los comités de tutoría a nivel doctorado del Instituto Rosario Castellanos y recientemente ha recibido el nombramiento de candidato a investigador por el CONACYT. Muy bien. Bueno, sin más, doctor, te damos la palabra. Adelante con tu presentación. Y al final de la misma, bueno, daremos pie a una serie de preguntas y cuestionamientos que tengamos los participantes de este seminario web. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias al doctor Horacio por la presentación y como primera medida agradecer también la invitación a participar dentro de este ciclo de webinars en donde se han abordado temas muy interesantes realmente sobre, bueno, relacionados con la parte de creatividad. Como ya lo ha dicho el doctor Horacio, en esta ocasión les traigo un tema para que lo discutamos todos juntos sobre autonomía artificial. Para esto he preparado una presentación de algunos minutos. Voy a proceder a compartirla. Aquí está. Espero que la pueda ver bien. ¿Sí? Ok, gracias. Les comentaba precisamente, este es un tema que ha causado mucho interés, se ha popularizado bastante en los últimos años, en los últimos meses, sobre todo por el hecho de que tenemos a la vuelta de la esquina todas estas herramientas a nuestro alcance también para que las podamos ocupar dentro de nuestro día a día, herramientas relacionadas con la inteligencia artificial generativa. ¿Mm? Y precisamente una de las características importantes de estos sistemas es la autonomía. La autonomía la podemos definir como la toma de decisiones, principalmente para desarrollar alguna actividad bueno, el ser humano y también las computadoras pueden desempeñarse. Pero vamos a ahondar un poquito más dentro de este tema. Em, Primero me gustaría invitarlos a hacer un ejercicio mental todos juntos, que probablemente ya lo conocen, es este dilema del coche autónomo. Y este es un ejercicio mental para que podamos ver un poquito, vislumbrar las capacidades de un sistema de inteligencia artificial en la toma de decisiones y qué tanto repercute dentro de nuestras vidas cotidianas. Imaginemos que tenemos un vehículo autónomo que ya, de hecho, existen ya. La marca predilecta en el desarrollo de este tipo de vehículos, este tipo de herramientas, es Tesla, por ejemplo. Tesla se compone de toda la carrocería, bueno, un vehículo autónomo se compone de varias cámaras ubicadas alrededor de la carrocería. Lo que intenta hacer todas estas cámaras y sensores es percibir todo el entorno, calcular hacia dónde va el paso de un vehículo, dónde están las líneas, por ejemplo, por dónde sigue, las luces de tráfico, los peatones. Bueno, dentro de este ejercicio mental les invito a que reflexionemos un poquito sobre qué pasaría en un escenario muy fatalista. Imaginen que tenemos la situación en la que un vehículo autónomo que se va guiando precisamente con sus sistemas de autonomía
se ve envuelto en un accidente inminente fatal, en el que muy probablemente el conductor vaya a sufrir algún percance físico. Tiene dos opciones para salvaguardar la integridad del conductor. Una de ellas es, por la parte izquierda pueden ver aquí una persona que fue generada con inteligencia artificial, de hecho, inteligencia artificial generativa, un adulto mayor que, que va cruzando la calle. Entonces, una de las opciones para salvaguardar la integridad del conductor es que vaya en dirección probablemente del adulto mayor a atentar contra la integridad del adulto mayor, o bien por el lado derecho está la de una pequeña niña que también va cruzando la calle. Entonces, el escenario es sencillo. Les invito a que pensemos como vehículos autónomos, que tomemos un poquito esta parte, este papel de un vehículo autónomo y que decidamos si ponemos en riesgo la integridad del conductor o ponemos en riesgo la integridad del adulto mayor o del niño, ¿no? Desde luego, existe un conjunto de características aquí que podemos tomar en consideración para poder tomar una decisión. Sin embargo, eh, vamos a analizarlo un poquito más adelante. ¿Cuál sería una posible solución o qué es lo que la mayoría de las personas piensan con respecto a este dilema? Que aparentemente es bastante complejo e incluso para nosotros como seres humanos responder una situación así. Entonces, les preguntaría, ¿comprarían ustedes un auto dispuesto a atentar contra los demás para salvaguardar la integridad de uno mismo? Y cuando digo contra los demás, sería también contra las personas que queremos y contra nuestra familia probablemente. Por otro lado, ¿comprarían ustedes también un auto dispuesto a atentar contra ti por salvaguardar la integridad de los demás? Entonces es un dilema que trae consigo muchas consideraciones, tanto éticas como filosóficas, como jurídicas también. Es algo que los sistemas de inteligencia artificial en la actualidad tienen que, que encarar. Los obligamos a que tomen decisiones que incluso a nosotros nos parece un poquito complicado. Pero vamos a darle solución a este dilema. Bueno, no solución, pero sí vamos a ver qué es lo que la gente piensa en forma general. Pero con esto iniciamos, damos un poquito del overview de lo que vamos a platicar todos nosotros el día de hoy. Es definir algunos conceptos como el de inteligencia artificial, un concepto de autonomía también, que está ligado desde luego estos dos conceptos con la autonomía artificial, es como la unión o la fusión de estos dos conceptos. También pondremos sobre la mesa tres conceptos que me parecen bien importantes, sustanciales cuando se habla de inteligencia artificial. Y esto tiene mucho que ver eh, con el nivel de similitud que tienen que tienen los sistemas de inteligencia artificial con respecto al humano, si es que está por debajo, si es que está a la par o si es que ya lo ha sobrepasado. Vamos a hablar también un poquito de los beneficios y riesgos de este tipo de sistemas, a qué es lo que nos enfrentamos en un futuro próximo. Hablaremos también de los modelos discriminativos y modelos generativos, que son dos de los modelos conceptualmente hablando que han tenido mayor popularidad en los últimos años, precisamente más la parte generativa, como en el caso de modelos de lenguaje. Otro punto que me gustaría mencionar dentro de esta plática es la parte de procesos creativos y procesos destructivos que van o que están ligados a los modelos discriminativos y generativos. Vamos a hablar un poquito con más detalle sobre esto, hablar también sobre las pruebas de humanidad, las que se tienen que enfrentar las máquinas, la prueba actual que es la prueba de Turing, bueno, se propuso desde hace ya un tiempo y que las máquinas en la actualidad ya han podido resolverla. Eh, Al parecer esta prueba no es lo suficientemente robusta ya, porque se tienen un conjunto de conceptos, de características que simplemente eh, podemos pedir a las máquinas que se desempeñen en cierto marco teórico para poder competir realmente con las características o las habilidades que puede tener un ser humano. Entonces, la prueba de Turing, más aparte algunas otras pruebas, pueden ser necesarias para obtener una métrica sustancial de cómo evaluar correctamente ese tipo de sistemas.
Finalmente, una prueba de creatividad que recientemente, el mes pasado, el mes de julio, hay un artículo que salió sobre un sistema de inteligencia artificial que realmente ha pasado una prueba de creatividad que seguramente ustedes conocen. Vamos a hablar un poquito más de eso en su momento, y finalmente cerramos con algunas de las paradojas que se enfrenta la inteligencia artificial y desde luego la autonomía. ¿Sí? Bueno, empezamos hablando de inteligencia y autonomía. Esta es una definición que Google Bard, un modelo de lenguaje que seguramente ustedes han escuchado recientemente, nos brinda sobre autonomía artificial. Autonomía artificial nos dice que es la capacidad de las máquinas para tomar decisiones y actuar de forma independiente sin la intervención humana. Esta capacidad se basa en algoritmos de aprendizaje automático que permiten a las máquinas analizar grandes cantidades de datos. Aquí lo que yo resaltaría de esta definición, de este primer párrafo, serían varias palabras, como en el caso de máquina, en el caso de aprendizaje automático, que el aprendizaje automático dentro de inteligencia artificial está o tiene mucha relación o está correlacionado con el aprendizaje humano, ¿sí? Las teorías del aprendizaje humano. Otra palabrita que yo podría resaltar también de esta definición es grandes cantidades de datos. Datos es sinónimo de éxito, datos es sinónimo de poder para las máquinas. Entre más datos tenga, entre más datos pueda procesar, mejor va a ser el desempeño. Pero esto a la par implica también un procesamiento de cómputo aún mayor, ¿sí? Son dos cosas que van muy de la mano, datos con capacidad de cómputo, pero realmente el dato es quien da la pauta para saber cómo se comporta un sistema de inteligencia artificial y qué tanto se parece a las capacidades que nosotros tenemos como seres humanos. Dentro del segundo párrafo menciona la autonomía artificial aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, pero tiene el potencial de revolucionar muchos aspectos de nuestras vidas. Y es precisamente lo que les comentaba, y lo vamos a ver un poquito más adelante. La autonomía tiene mucho que ver con la capacidad de aprendizaje automático y una metodología, un proceso para enseñar a las máquinas cómo actuamos nosotros y que de alguna forma simulen ese comportamiento es a través de el aprendizaje autosupervisado, que es relativamente una metodología nueva de aprendizaje de máquina. Dentro del gran abanico de clasificación de sistemas inteligentes podemos encontrar esta me parece relevante, esta me parece de gran utilidad, porque las podemos clasificar en una primera instancia por funcionalidad, máquinas autoconscientes, teoría de la mente, de memoria limitada y reactivas. Esto tiene que ver básicamente con el desempeño de acuerdo a los datos con los que se procesa, pero sobre todo por la capacidad que es esta segunda clasificación. De acuerdo a la capacidad podemos encontrar tres grandes grupos, una que mencionamos como inteligencia artificial débil, otra que se conoce como inteligencia artificial general, que no hay que confundirla con inteligencia artificial generativa, es otro concepto que va muy de la mano, pero son dos conceptos diferentes, y también la parte de superinteligencia artificial, que esto ya suena un poquito más a ciencia ficción y es correcto. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial es muy ambiguo estas definiciones, ¿no? Bueno, vamos a definir un poquito más sobre estos tres tipos de inteligencias artificiales de acuerdo a su capacidad. En la actualidad tenemos lo que conocemos como inteligencia artificial débil o la inteligencia artificial que todo el mundo conoce desde 1950, que fue Alan Turing quien propuso un conjunto de conceptos a raíz de la Segunda Guerra Mundial y como ustedes saben de la máquina esta que descifraba los códigos. A raíz de eso han habido un montón de lanzamientos, un montón de herramientas que podemos tomarlas en consideración como inteligencias artificiales, pero lo comentamos y lo definimos como débil desde el aspecto teórico práctico, porque es un sistema que a pesar de que ha tenido una revolución importante y que ha dado mucho de qué hablar en el sentido de que simula bastante bien o incluso supera algunas
pruebas que el ser humano ha podido realizar, se encuentra todavía muy por debajo en el sentido de generalizar todas estas capacidades dentro de una misma entidad. Entonces, a lo que me refiero es de que existe un sistema capaz, por ejemplo, de vencer al gran maestro en la actualidad del ajedrez, que es Magnus Carlsen, con un elo de 2700, es capaz de competir con él y vencerlo, pero desde luego esa misma máquina no es capaz de resolver alguna otra tarea como la parte conversacional, como en el caso de ChatGPT, ¿sí? Y de hecho hay un video por ahí muy interesante en donde ChatGPT lo ponen a competir en ajedrez con otra máquina que sí sabe jugar ajedrez, y desde luego ChatGPT se inventa ahí unas jugadas medio extrañas, medio paranoicas, que dan lugar a que realmente planteemos que existen grandes avances, pero muy separados unos con otros. Entonces, tener todas estas herramientas, todas estas características dentro de una misma entidad, podemos hablar de una inteligencia artificial general. Este segundo punto lo menciona, también conocida como IA fuerte, es una máquina capaz de replicar las habilidades cognitivas del ser humano. Y aquí pongo, bueno, comprender el mundo, ser conscientes y autónomo. Pongo aquí un tiempo aproximado de desarrollo de acuerdo a la siguiente diapositiva que les voy a mostrar. Eh, Otro concepto clave es la superinteligencia artificial, que es un concepto meramente hipotético en la que las máquinas rebasan por completo las capacidades humanas y presentan aún más capacidades que probablemente aún no conozcamos. Entonces, este tercer concepto todavía está en desarrollo. De hecho, no hemos llegado ni al segundo y ya tratamos de hablar de una superinteligencia artificial. Hay que tomar esto, desde luego, con la precaución que, que sea necesaria, pero les comentaba yo que un tiempo estimado en el que probablemente veremos un desarrollo sustancial de una inteligencia artificial general sería en 2 años. Dentro de esta diapositiva trato de mostrar la cuenta regresiva de Alan Thompson. Alan Thompson eh, es un divulgador científico, es un consultor de tecnologías de la información muy popular, y aquí ha tratado de poner como unas gráficas sobre qué tanto tenemos el avance con respecto a alcanzar al 100% una inteligencia artificial. Esta primera imagen, 51%, muestra el avance que teníamos en julio, y esta, a pesar de que diga julio también, es la respectiva de agosto. Entonces hemos avanzado 3 puntos porcentuales, o bueno, digo hemos porque toda la comunidad científica, educativa, estamos envueltos en este asunto de la evolución, y estima precisamente con esos datos que podremos alcanzar una inteligencia artificial generativa más o menos a mediados del 2025, como lo menciona esta gráfica. Sí, esta es una estimación, eh, podríamos hacerle mucho caso o no, pero cada quien puede sacar sus conclusiones de acuerdo a a lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cuáles son los beneficios ligados a la inteligencia artificial general? Ya hablando en el caso de que la logremos en esos 2 años, o incluso en 4, incluso en 6. Estos beneficios, desde luego, también están ligados a los beneficios actuales de la inteligencia artificial débil, como es el incremento de la productividad, la autonomía de las decisiones. Eh, Vamos a ver un ejemplo de la autonomía de las decisiones que también se nos pasa un poquito eh, bueno, estamos no tan bien informados de cómo toma las decisiones, incluso para la generación de los mismos datos. También incluye un beneficio, la mayor seguridad, automatización, versatilidad. Pero esos beneficios conllevan también un conjunto de riesgos. Si incremento la productividad, de luego me hago dependiente. Esto hablando la perspectiva meramente teórica, ¿no? Un punto muy contrastante, la parte de productividad, y completamente lo contrario, la parte de dependencia. Autonomía en las decisiones trae consigo implicaciones éticas, y no solamente éticas, jurídicas, sociales, educativas, de muchos estilos, filosóficas también incluso. Mayor seguridad implicaría tener un sistema cada vez más complejo. Automatización, podremos hablar de, por ejemplo, desplazamiento laboral, que es uno de los cuestionamientos que nos hacemos
día con día, los que nos dedicamos a cualquier profesión, desde luego que siempre está el riesgo latente o esta pregunta de hasta qué nivel puede servir las máquinas para reemplazar ciertas actividades que hago yo dentro de mi oficina. La parte de versatilidad, pues, conlleva el riesgo del sesgo, que también es algo que vamos a discutir al final de esta charla, ¿sí? Hablar sobre modelos discriminativos y generativos. Básicamente la diferencia consiste en lo siguiente. Un modelo discriminativo, que lo pueden ver aquí en la parte de la izquierda, simplemente separa los datos. Los datos ya los aprendió, ya aprendió cómo luce y simplemente dice, en este caso puedo identificar que este es un perro y en este caso puedo identificar que este es un gato. Por otro lado, los modelos generativos, a partir del aprendizaje que ya tienen con esos datos, son capaces de generar nuevos datos. No solamente de decidir si, por ejemplo, esto luce como un gato o un perro, sino generar una imagen, en este caso el ejemplo, generar una imagen nueva artificialmente que aparentemente no existe dentro de nuestro mundo. Dentro del espacio de las imágenes posibles, que es un universo completamente infinito, sí existe, y es precisamente lo que trae consigo los modelos generativos, una imagen dentro de ese espacio a nuestra realidad. Esos son algunos ejemplos de generación de datos, específicamente hablando de imágenes. Por un lado tenemos la generación de un gatito, ¿sí? Del lado izquierdo. Tenemos en la parte central la superresolución, que simplemente parte de una imagen aparentemente baja de resolución, baja de calidad, y aumenta con respecto, le metemos un tipo de red en específico, un tipo de red conocida como GAN, que ahorita les voy a explicar en qué consiste. La parte de video también, esto parece un poquito bizarro, pero es algo que también pueden generar. La parte de generación de código, de dígitos, perdón, podemos ver cómo a medida que pasa las iteraciones, cada cambio es una iteración diferente, podemos encontrar que se ve un poquito más claro cada una de los dígitos, ¿verdad? La parte de Image Painting consiste en básicamente eliminar una parte de la imagen para poder, eh, para poder llenar esa imagen con información nueva. Pero aquí lo que quiero que noten, que es algo muy importante, es el factor común de todo esto. Si se pueden dar cuenta, muchas de estas imágenes o de estos ejemplos parten de imágenes con ruido, como lo podemos ver acá, o como lo podemos ver al inicio de las iteraciones de la generación de ruido, de imágenes. Parte del ruido, y es que el ruido es un elemento sustancial en la generación de datos, la generación de datos artificiales. Una de las herramientas más importantes dentro de la inteligencia artificial generativa son las redes generativas antagónicas, de sus siglas GAN. Y el funcionamiento es básicamente el siguiente. Se tienen un conjunto de imágenes reales. Bueno, en general me gustaría que prestaran atención en en estos dos elementos. Un elemento que es generador y otro elemento que es discriminador. El generador tiene como objetivo generar imágenes falsas, ¿sí? Y el discriminador actúa como un policía en el que decide si esa imagen es falsa o esa imagen es real. Si el discriminador es un tipo prueba de Turing interna dentro de un sistema de cómputo. Si el discriminador decide que esa imagen es real, pues simplemente la prueba. Y si no, decide rechazarla. Y eso es un proceso de retroalimentación con el objetivo de que el generador tenga esta habilidad de generar imágenes completamente, desde luego falsas, pero con esta apariencia realista para que el discriminador pueda ser engañado y todas las pueda aprobar. Es precisamente así como funciona este tipo de generación de datos. Aquí, todos estos datos o todos estos ejemplos, el discriminador ha sido de alguna forma engañado. Dentro de la inteligencia artificial generativa tenemos un landscape enorme de herramientas, no solamente aplicadas a la parte de imágenes, también aplicadas a la parte de audio, como lo podemos ver aquí. Plataformas, lo podemos ver aquí también. Podemos encontrar OpenAI con su aplicación ChatGPT y el motor de lenguaje GPT.
Hugging Face. Entonces tenemos un conjunto de herramientas que básicamente nos ayudan en la parte de generar datos. Esa generación de datos, como les decía yo, eh, tiene que ver mucho con qué tanto podemos, bueno, qué tanto pueden los sistemas de inteligencia artificial generativos superar la prueba de Turing interna entre el generador y entre el discriminador. Recuerden que el discriminador es como quien decide si es una imagen real o si es un dato real o es un dato creado de forma artificial. Entonces, básicamente, dentro o de forma interna, los sistemas pasan la prueba de Turing. Y es precisamente que Turing propuso que un humano examinara conversaciones en lenguaje natural entre un ser humano y una máquina. Si el ser humano eh, es engañado con que la máquina con la que está conversando es un ser humano, pues simplemente pasa la prueba de Turing. Existen algunas versiones modificadas de estas pruebas de Turing. Está la prueba de Turing inversa, está una versión modificada de la prueba de Turing muy sencilla, pero estas 8 pruebas que voy a presentar son pruebas complementarias a esta prueba de Turing y trata, como les decía en un principio, de complementar los resultados o de producir una métrica un poquito más acorde a las métricas que pueden arrojar una sola prueba. Entonces, es tener un panorama un poquito más alentador en el sentido de poder hacer que las máquinas realmente tengan un test lo suficientemente importante para poder decidir si es que pueden tomar decisiones con respecto a lo que nosotros queramos, ¿sí? Está como segunda prueba, por ejemplo, el test de Lovelace, que es un test para, bueno, que implica crear ya sea un poema o elaborar una pintura, obtener, y con el objetivo de obtener la aprobación de los examinadores. Esta es una pinturita también, bueno, una imagen creada de forma artificial. Entonces, el test de Lovelace plantea precisamente qué tanto tiene de capacidad una máquina como para crear este tipo de cosas, tanto de imágenes como incluso texto, en el caso de los poemas, ¿sí? O escribir una historia de ciencia ficción también. El número 3 es el test de Eugene, que Eugene fue el primer computador en superar la prueba de Turing en 2014. Se propone un test que pretenda descifrar el significado de un video. Entonces se le pone un video y desde luego con algoritmos de visión por computadora trata de ver cuál es la verdadera intención de este video. Esta es como una tercera prueba también que tiene que ver o que tiene que evaluar las capacidades de razonamiento y las capacidades de visualización también, que también esta herramienta puede detectar ciertos patrones dentro de una secuencia de video. Como cuarta prueba está la prueba de Vinograd. Es una prueba que consiste en resolver anáforas al identificar los elementos en una sentencia ambigua. Un ejemplo de anáfora es el siguiente. Los concejales negaron el permiso a los manifestantes porque ellos temían a la violencia. La palabra ellos, ¿a qué se referirá? ¿A los concejales o a los manifestantes? La máquina tiene que superar esa prueba para poder dar un sentido también de entendimiento en la parte del lenguaje natural, que es una de las disciplinas que se manejan dentro de inteligencia artificial, junto con visión, que es quien se encarga la prueba de Eugene. El 5 creo que todos nosotros hemos resuelto algún captcha cuando queremos ingresar a una página web o pagar algún servicio, no sé. La prueba de captcha es sencillamente identificar cuáles son los elementos que están relacionados a una palabra, los elementos visuales. Aquí menciono BAT, pero aparentemente muchos de ellos pertenecen a la misma palabra. Entonces también las máquinas pueden ser evaluadas a partir de este test. Por otro lado está el test de Marcus, en el que se basa de entender el sarcasmo, la ironía y el humor, que son capacidades de los seres humanos íntegramente. Sí, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de preguntarle a ChatGPT algún chiste, regularmente los hace muy malos, ¿verdad? Entonces el test de Marcus es precisamente tratar de sacarnos, no sé, una sonrisa o algo por el estilo. Entonces,
hablaríamos un poquito más de que esta prueba está enfocada a la parte humana, a la parte de entretenimiento. Una prueba más es la prueba de Feigenbaum. Consiste en elegir una materia en concreto e intentar que la inteligencia artificial se haga pasar por un experto de ese campo. ¿Sí? Si le podemos decir a ChatGPT o algún otro modelo de lenguaje que es un experto en historia de México y tratar de darle un poquito más de puntos concisos para limitar más el conocimiento, pues podría de alguna forma superar o podría no superar esta prueba. Entonces, la prueba de Feigenbaum se trata precisamente de esto. Y finalmente, la prueba de Ebert. El desafío radica en que una máquina sepa replicar las entonaciones humanas, sepa hacer lo que nosotros hacemos día a día dentro de nuestras aulas, por ejemplo, dar clase o hacer reír a la gente o preparar una presentación como la que estoy preparando a todos ustedes, ¿sí? Entonces son 8 pruebas que complementan, como digo, la parte de la prueba de Turing. Sin embargo, existe otra prueba que es una prueba de creatividad que, como les comentaba, seguramente ya sabrán a lo que me refiero, y es la prueba de Torrance, de pensamiento creativo. Básicamente es una prueba psicométrica que sirve para evaluar el nivel de creatividad figurativa y verbal regularmente aplicada a niños. Su objetivo es medir 4 atributos importantes del pensamiento creativo. Uno de ellos es la originalidad, otro de ellos es la flexibilidad, elaboración y fluidez. Se pueden dar cuenta aquí dentro de esta imagen en qué consiste la prueba de Torrance. Se tiene un garabato y a partir de ese garabato se le pide al alumno, se le pide al pequeño o a la máquina de continuar y hacer un dibujo. En julio, hace un mes, recientemente se demostró que ChatGPT, el caso de este modelo de lenguaje que a todos nos ha dejado casi boquiabiertos, ha pasado considerablemente con un puntaje bastante elevado esta prueba de Torrance. El estudio fue dirigido por un colega, bueno, eh, por un doctor llamado Eric también, un profesor clínico de la Universidad de Montana. Los investigadores enviaron 8 respuestas generadas por ChatGPT, la aplicación impulsada por el modelo de lenguaje GPT-4. Se compararon esos resultados con 2.700 estudiantes universitarios. Las respuestas fueron calificadas por este servicio de evaluación, que no sabía que una inteligencia artificial estaba involucrada, y les asignó un valor. ¿Qué valor les asignó? Les asignó un valor por encima del 1%, del 1% superior a la originalidad de todos los estudiantes. Básicamente, habría que poner un poquito más atención en cuáles fueron los parámetros de evaluación, cómo fue que precisamente esta prueba de Torrance fue modelada para ChatGPT, si es que evita el sesgo, si es que un montón de cosas relacionadas con la explicabilidad de este mismo modelo incluso. Aquí les dejo la fuente también. Y vamos a hablar rápidamente sobre procesos creativos y procesos destructivos, que están muy ligados a la parte discriminativa y generativa, o mejor dicho, generativa y discriminativa respectivamente hablando, creativo y destructivo. Los procesos creativos en inteligencia artificial se refieren a la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para generar soluciones nuevas, innovadoras, útiles en problemas específicos con datos. Entonces ya les he mostrado un poquito el panorama de cómo es de que los sistemas generativos producen contenido nuevo, contenido novedoso, multimedia. Y básicamente el proceso creativo se basa en esto. El proceso destructivo, por otra parte, puede referirse a la eliminación, reducción o modificación de algunos elementos indeseables o no útiles dentro de los datos. Y aquí pongo un ejemplo. Bueno, es una operación que no se puede revertir. Y aquí pongo un ejemplo. Tenemos un gato que está en un formato establecido, pero es un gato, una imagen a color. Si yo la paso a blanco y negro y pierdo completamente el mapa de colores que tengo yo, entonces, ¿cuántas formas tengo yo a partir del gatito en blanco y negro para poder regresar a la imagen original? Pues tengo una infinidad de formas para poder regresar.
Cuando yo hago esto, pierdo la información de color simplemente, ¿sí? Entonces puedo tener un gato sepia, un gato anaranjado, un gato negativo. Ujú. Precisamente habla de esto los procesos destructivos. Y estos dos procesos, creativos y destructivos, tienen una relación muy importante con la metodología en cómo aprenden, que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje autosupervisado. Este es un concepto del aprendizaje de máquina en la que un sistema se autoenseña sobre cómo funciona el mundo a través de ejemplos prácticos y aplicados. En un inicio mostré cómo funcionan las GAN, por ejemplo, las redes antagónicas. El ser humano, desde luego, tiene que anotar las imágenes y dárselas a la máquina y darle un procedimiento también para que lo simule en cómo nosotros podemos de alguna forma discriminar que esta imagen pertenece a un gato o a un perro. Entonces, dentro de todo este proceso, el ser humano es una parte sustancial, lo que se conoce como human in the loop. Dentro del aprendizaje autosupervisado, el ser humano sale de esta ecuación. ¿Por qué? Porque una máquina que ya sabe identificar perros y gatos puede enseñarle a otra máquina probablemente cómo es que cómo es que este sistema lo identifica. Y dentro de este proceso de pasar de una máquina, del aprendizaje de una máquina a otro, podemos perder mucha información de explicabilidad, porque en un inicio el ser humano le está explicando a la máquina cómo funciona, pero la máquina a lo mejor está aprendiendo de otra forma diferente a cómo aprendemos nosotros. Y esa máquina lo que hace es tratar de mostrarle a una segunda máquina la forma en cómo aprende ella, más no cómo aprende un ser humano. Entonces el aprendizaje autosupervisado es algo que viene también a revolucionar bastante en los últimos años. ¿Qué paradojas tiene la inteligencia artificial autónoma, la toma de decisiones y todo esto de proceso creativo, proceso destructivo que, que se toma? Bueno, antes de continuar con esto, se me olvidó comentar algo, voy a regresar un poquito más, pero aquí lo que está haciendo básicamente es inventar datos. La generación de datos es la invención de datos. Bueno, creo que sí lo mencioné. Pero, por ejemplo, en el caso de superresolución, aquí lo podemos ver. A partir de una imagen de una muy baja resolución que no sabemos, bueno, que aparentemente es la imagen de una mujer, pero que no sabemos con un grado de precisión absoluto si es una mujer, lo que hace este tipo de, de sistemas es generar de forma como un comportamiento un tanto estocástico, datos que aparentemente no existen. Entonces, esa mujer en un principio que estuvo planteada o mostrada dentro de una imagen probablemente no sea la misma mujer que se alcance en mecanismos de superresolución. Y aquí lo podemos ver también, el chavo de la izquierda en la tarea de inpainting. El chavo de la izquierda pues tiene su copetito a la parte de la frente y simplemente el sistema se lo quita, le pone la frente. ¿Por qué no le pone un gato? ¿Por qué no le pone un perro en la frente? Pues porque sabe que la información que está alrededor representa a la de un ser humano, ¿sí? Entonces todo esto es generar cosas. Ahora sí, regresándome ya a la última parte, que es las paradojas de la inteligencia artificial, nos encontramos con tres prácticamente. Una de ellas es la generación, la paradoja de generalización contra sesgo, que en términos técnicos, para los que trabajan con inteligencia artificial en la programación, se conoce como el trade-off bias, que tiene mucho que ver eh, con qué tipo de información se le añade a la máquina para que pueda aprender de ella. El objetivo de cualquier sistema de inteligencia artificial es que pueda desempeñarse muy bien para cualquier tarea. Sin embargo, el hecho de que nosotros propongamos muchos datos sin revisar probablemente a un sistema, pues puede caer en sesgo. Es decir, tratamos de generalizar, tratamos de que de alguna forma eh, todos estos datos aseguren eh, la diversidad que tiene el mundo o la diversidad que tiene una tarea en específico, pero podemos caer en en un, eh, en un escenario en donde simplemente está replicando toda la información que esté aprendiendo, ¿sí?
Entonces surge esta pregunta de hasta qué nivel una máquina puede ser íntegra si no se conoce todas las vertientes de la naturaleza humana. También está ligado con esta segunda paradoja, que es la transparencia contra la privacidad. Un sistema inteligente debe cumplir con el principio ético de promover el acceso libre a la información a la misma vez que preserva la privacidad de los usuarios. Sí, entonces haya un equilibrio entre te voy a dejar ver todo lo que tengo yo y voy a salvaguardar la privacidad de los usuarios. Entonces, ¿hasta qué nivel un sistema restringido por ciertas reglas de privacidad suscita la transparencia? Es otra de las preguntas. Y una paradoja última es la de explicabilidad contra complejidad. Las mayores interrogantes, y es algo que mencionaba dentro de esta presentación hace unos momentos, es de que en el aprendizaje autosupervisado sacamos un poquito de la ecuación la parte humana para para dejar que las máquinas puedan desempeñarse en tomar las decisiones, ya sea en generar datos o tomar decisiones en enseñar a otras máquinas a cómo es que ellas funcionan, ¿sí? Y precisamente la explicabilidad surge en este sentido, porque una de las mayores interrogantes entre humanos y máquinas es que nosotros mismos no entendemos todo lo que deberían estar aprendiendo o supuestamente están aprendiendo. Cuando nos salimos mucho de la ecuación, pues damos libertad a que probablemente las máquinas puedan tener un comportamiento diferente al que nosotros tenemos hasta el momento, este proceso de cómo nosotros aprendemos, y estudios demuestran que en el espacio latente de características existe una lógica alternativa a la que no podemos entender del todo, y esto tiene que ver con complejidad entre, y lo decía en un principio, el dato es poder, y entre mayor cantidad de datos se tenga, más se requiere un sistema complejo, un sistema bastante grande. Actualmente los modelos de lenguaje tienen alrededor de cientos de billones de parámetros, significa que no cabe dentro de las máquinas que tenemos nosotros en la oficina. Las máquinas a las que donde puede caber ese tipo de modelos son máquinas que están, por ejemplo, en compañías como Google, como Nvidia, como Microsoft. Entonces, por esa parte, explicabilidad, pedirle a una máquina que me explique algo que probablemente yo no entienda, está muy relacionado con hacer sistemas cada vez más complejos. Entonces, un sistema que no obedece el pensamiento humano significa que no piense. Y finalmente, la solución que les comentaba al principio de esta reunión. Es el dilema del coche autónomo. Fue un experimento creado por Moral Machine en 2004 y hasta la fecha se sigue pudiendo, se sigue desarrollando. Ustedes pueden jugar a través de meterse a este link y consiste básicamente en lo siguiente: tomar decisiones. Aquí podemos ver, por ejemplo, eh, el vehículo autónomo puede atropellar a un perrito, puede estamparse contra un poste, contra una barricada, ¿sí? Entonces es tomar las decisiones de forma binaria, qué es lo que decidimos. ¿Cuáles son los resultados preliminares de este estudio? Pues aquí está, sí existen preferencias, a pesar de que pensemos nosotros íntegramente que la vida humana es igual de importante para todas las personas, pues podemos ver que probablemente dentro de la sociedad sí exista una tendencia marcada en, por ejemplo, preservar la vida de los pequeños, a diferencia de los criminales y de los perros y de los gatos. Finalmente, las conclusiones para terminar ya con esta presentación y dar lugar a los comentarios o las preguntas que se tengan. La creatividad en la inteligencia artificial, y lo pongo entre comillas porque no quiero que se tome como un concepto meramente similar a la creatividad que tienen los seres humanos, precisamente por lo que mencionaba yo, de que es muy probable que exista un proceso diferente para alcanzar o para lograr la generación de datos, ya sea de imágenes, texto, audio. A menudo se logra permitiendo cierto grado de autonomía, que tome propias decisiones sobre qué píxel debe ir en qué parte de la imagen. Como segunda conclusión, desarrollar test especiales para evaluar a las máquinas que difieran de las pruebas humanas son un mejor indicativo. La prueba de Turing ya vimos que, bueno, no quiero decir que es obsoleta, pero vimos que se puede complementar de una mejor forma a través de las otras pruebas, las otras 7 pruebas
de humanidad, en donde cada una de ellas evalúa una característica específica que tiene que ver con la humanidad. Y finalmente, seguir considerando a la inteligencia artificial o todos estos sistemas como una herramienta de complemento para el apoyo de las tareas mecánicas. El objetivo de estas herramientas, o cuando se diseñan estas herramientas, es liberar el tiempo que se tiene presupuestado como seres humanos, como académicos, como profesionistas, a algunas tareas que nosotros desempeñamos. ¿Para qué? Para liberarnos de tiempo y dedicarnos a tareas creativas que requieren el expertise de todos nosotros. Pues con esto doy por terminada esta plática. No sé si tengan dudas, comentarios. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Bueno, ¿podremos tomar la palabra? ¿Me escuchan? Sí, te Bueno, escuchamos. ok. ¿Le preguntamos o cómo? Ajá. Porque no, díganos cómo. Oiga, Eric, no puede abrir su micrófono. Sí, bueno, yo tampoco podría ver mi micrófono, lo siento, esta una condición técnica del Zoom. Bueno, muchas gracias por tu presentación, doctor Carvajal. En este momento damos pie a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a iniciar primero con los que tenemos en el chat, o las iremos intercalando con quienes están alzando la mano. La maestra María de los Ángeles García comenta que es importante contemplar los beneficios y riesgos a los diferentes ámbitos donde la inteligencia artificial está involucrada. Es un comentario. Respecto a las capacidades y atributos que nos describiste respecto a la inteligencia artificial, la maestra Larisa Enríquez Vázquez pregunta si cuando dices ruido te refieres a un aspecto que obstaculiza la claridad de algunos datos. Por favor, abra el micrófono del doctor. Ya está, muchas gracias. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Escuchamos. Sí, es una pregunta interesante. Cuando se dice ruido, es un proceso por el cual parte desde cero la generación de contenido. Recordemos que este tipo de herramientas generativas siguen procesos estocásticos. La estocasticidad está dependiente, o bueno, es dependiente de la aleatoriedad. Por eso, cuando se hace una consulta en algún modelo de lenguaje, te da diferentes respuestas, pero ligadas a la misma idea. Entonces, cuando se parte de ruido, porque es un espacio en donde está justamente la aleatoriedad y donde surge un conjunto de procesos para obtener una imagen en concreto. La parte de ruido es especialmente establecida para el diseño de mecanismos o herramientas de audio o, o de, o de imágenes. Entonces, se parte del ruido como una iteración, por así decirlo, una iteración de orden cero. Y a partir de ahí, a cada iteración va mejorando o se va aclarando esta imagen para obtener una imagen un poquito más verídica, que después pasa a la parte del discriminador, que es que decide si esta imagen es buena o esta imagen es mala, y si es mala, pues la regresa hacia el inicio de la iteración y vuelve a aprender la parte discriminativa. Ok, parte de los test que nos que habías explicado, ¿verdad, doctor? Es correcto, sí.
Muy bien, pasemos a una pregunta de los asistentes de nuestro seminario web. Por favor, maestro Joaquín Navarro. Por favor, habilitar el micrófono. ¿Sí? Parece que ya. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, Eric. Fue un recorrido bastante completo. Y sobre las pruebas, mi duda es, ¿el orden en que las presentaste es el cronológico o en qué te basaste para presentarlas así numeradas? La verdad es que no siguen un orden, simplemente es una recopilación de lo que puedo encontrar en la literatura y fue que las mostré. Pero como dije, cada una de ellas podríamos ponerle una etiqueta para organizarlas mejor, ¿no? Una etiqueta que diga la prueba de Turing es meramente conversacional, porque así es. La prueba de Vinogard también de esta otra forma, la de Lovelace es para evaluar la creatividad, pero es meramente una recopilación que las he puesto dentro de esta presentación, no tiene ningún orden. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Otra pregunta en el chat. El maestro Rafael Álvarez dice, ¿quién se ha encargado de estudiar los dilemas performativos de parte de la inteligencia artificial? Como en el caso de los coches que tienen que tomar una decisión en caso de una contingencia vial. Es una pregunta muy buena realmente. Yo creo que los encargados es un desarrollo multidisciplinario, siento yo. Cualquier aplicación de inteligencia artificial que pueda, bueno, valga la redundancia, aplicarse a una tarea en específico, tiene un conjunto de profesionistas alrededor. Desde luego la parte, como en el caso de los vehículos autónomos, está las personas que se dedican a programar estos sistemas que son basados en arquitectura de tipo Transformers, que simplemente son sistemas del aprendizaje profundo que tienen varios procesos como prestar atención, como poder modelar los datos de una forma característica para que pueda procesarlo el sistema, ¿sí? Pero la parte técnica se queda hasta ahí. Desde luego, los tecnólogos, los que desarrollan esto, dan el sistema o me imagino que se tiene un orden jerárquico, no sé qué opinan ustedes, sobre cuáles son los riesgos y los beneficios, desde luego, de encontrarse con estas situaciones. Yo creo que tanto Tesla como algunas otras compañías que se dedican a la autonomía de conducción de vehículos autónomos, desde luego, tienen en consideración esta parte. Entonces yo creo que también está el sector jurídico, el sector ambiental. No sé si todos ellos forman un equipo para tomar precisamente estas decisiones y se basen en un marco legal. Este marco legal de inteligencias artificiales pues puede ser las 3 leyes de la robótica, propuestas bueno, las 3 leyes de la robótica que ustedes ya conocen, 7 principios éticos de inteligencia artificial, el blueprint de la UNESCO. Entonces hay un material extenso en donde se pueden basar también, pues para ver qué tipo de decisiones, afectaciones se puede tener. ¿Quién realmente las mide? Pues yo creo que es un grupo muy complejo, muy grande de varios profesionistas expertos. Gracias por la respuesta, doctor. La doctora Mirna Hernández tiene alza la mano, no sé si quiere participar, doctora. Sí, pero antes estaba Rigoberto. Perdón, cierto. Sí. Rigoberto, adelante. Sí, estamos por orden de quien alza la mano. Perdón, Rigoberto, adelante. Ya, ¿me escuchan? Sí, escuchamos correctamente. Sí. Bueno, primero que nada, muchas felicidades, que fue una conferencia muy informativa, muy sintética, con una serie de secuencias que nos hacen comprender las problemáticas que puede enfrentar la investigación en inteligencia artificial y los productos que se pueden aportar desde la inteligencia artificial. Mi duda va un poco en el sentido en que una parte en una de las viñetas donde se planteaba un poco el conocimiento como de todas las capacidades humanas para que en algún momento algún dispositivo con inteligencia artificial quizás pudiera en algún momento replicar, ¿no? Este tipo de funciones o de capacidades.
Pero aquí me surge una cierta duda. Inicialmente, digamos, todo el trabajo que se estaba haciendo en psicología era fundamentalmente en razonamiento y en razonamiento lógico, básicamente. Creo que es parte de esos modelos en los que toman esa primera parte, todo el trabajo de Vinograd, de Turing, toma ese, digamos, ese modelo, esos heurísticos. Pero básicamente una segunda, digamos, como una segunda etapa es que empieza a estudiar los sesgos. Y los sesgos, digamos, dentro del pensamiento humano nos conducen digamos, a cosas muy diferentes de aquella que podría estar fundamentada en la lógica formal o en una cierta axiomática, digamos, más racional. En este caso, digamos, ¿cómo estaría ingresando? O sea, sí parece que hay, como con estas de las paradojas, alguna parte sobre la generalidad y el sesgo. Estos elementos serían una parte viva dentro de los programas de inteligencia artificial, es decir, atender precisamente esos sesgos o que pudiera en última instancia replicar los sesgos de pensamiento humano. Sí, gracias por la pregunta. Realmente es algo bien interesante porque la forma en cómo aprenden estos sistemas es a través de procedimientos llamados aprendizaje de máquina. Dentro del aprendizaje de máquina se tiene el aprendizaje supervisado, no supervisado, semisupervisado, reforzado también, que es como funcionan muchos de los robots por prueba y error, como funcionan, bueno, como se comportan también los perritos, ¿no? De que si hace algo bien, pues se le da un premio. También está este que yo les he presentado y he ahondado un poquito más a detalle, bueno, de forma muy general, mejor dicho, es el aprendizaje autosupervisado. Pero todos estos tipos de aprendizaje de máquina de alguna forma tratan de simular los tipos de aprendizaje humanas, los tipos de aprendizaje humano, que es dentro de la teoría constructivista, humanista, la parte cognitiva, ¿sí? Conductual también. Entonces, la pregunta va más por el lado de si el sesgo es cómo se puede dar a interpretar el sesgo dentro de las inteligencias artificiales, y es precisamente por la forma en cómo son programadas a partir del aprendizaje de máquina. A lo que voy es de que el aprendizaje de máquina se tiene un conjunto de conceptos que de alguna forma simulan el aprendizaje humano. Ajá. El sesgo dentro de ciencias de la computación o dentro de inteligencia artificial es precisamente aquellas herramientas o mejor dicho, aquellos datos que proveen de un conocimiento mayor que algunos otros. Es como un problema de desbalanceado, ¿sí? El sesgo también está ligado, por ejemplo, a conductas dentro de la máquina como el overfitting y el underfitting, el sobreajuste y el subajuste, cuando los sistemas no alcanzan a tener un desempeño considerable en la replicación de una tarea. Entonces, el sesgo más que nada de esta parte es que los datos estén desbalanceados, ya sea que no sean lo suficientemente claros o ya sea que sean demasiados como para que las máquinas no se comporten de una forma natural, sino que repliquen de forma automática los datos por los cuales fueron alimentados. Gracias. No sé si con esto respondo un poquito la interrogante, ¿sí? Sí, muchas gracias. Gracias. Pues gracias, Roberto, por tu pregunta, muy interesante. Doctora Mirna Hernández. Sí, Eric, yo traté de armar algunos conceptos conforme nos ibas platicando, y entonces creo que esto último que dijiste tiene mucho que ver. Entonces, ¿cómo se entiende aprender? Porque me quedó claro que no es solo, justo con lo que dijiste ahorita, no es solo que tengas más datos de referencia o más datos almacenados, ¿no? Pero ¿cuándo decimos que esa inteligencia que no es humana está aprendiendo? Cuando además de ir teniendo más datos, puede generar otros, o cuando mejora la manera en que los obtiene, los evalúa y de acuerdo a esa evaluación los agrega, o cuando hablamos de que aprende. Sí, es una buena pregunta también. Existen, bueno, es que esta pregunta se puede responder en dos vertientes y voy a iniciar con la primera, que es donde probablemente pueda tener un mayor conocimiento
del mismo. Y es que una máquina se dice que está aprendiendo cuando desarrolla muy bien una tarea, pero no solamente eso, sino está teniendo un comportamiento adecuado a partir de medirlo con unas métricas. Regularmente son métricas de pérdida en los sistemas de computación o, sí, bueno, en los sistemas de computación para tareas de imágenes se tienen algunas métricas como el coeficiente DICE, coeficiente Hausdorff, distancia perpendicular. Entonces son métricas tal cual que te arrojan valores para los cuales tú puedes comparar varios sistemas. Supongamos que tengo un sistema que me arroja un valor de 0.95, significa que es mejor que el sistema que me arroja una cantidad de 0.92 o 0.85. Entonces, por ese lado, podemos decir que la máquina está teniendo una buena tendencia, ¿sí? En la parte de procesamiento del lenguaje natural también existen otras métricas que son diferentes a visión, que son diferentes a sistemas expertos, que son diferentes a robótica. En la parte de procesamiento del lenguaje está un score que se llama BLUE, que lo que trata es de medir tanto la semántica como la sintáctica de los elementos generados artificialmente dentro de un texto. Y de igual forma, te da un coeficiente y ese coeficiente lo puedes comparar con algunos otros sistemas. Realmente es muy complicado decir si realmente está aprendiendo un sistema porque con las métricas que tienes solamente lo que haces es comparar el performance que está teniendo dentro de una tarea en específico. Entonces, ese es tratar de responder esta pregunta del aprendizaje realmente dentro de una máquina a partir del aspecto teórico que todos nosotros como ingenieros en computación, computólogos, científicos, matemáticos incluso, se enfrentan, ¿sí? La parte de si realmente está aprendiendo conductualmente hablando, como ya lo decía el maestro Rigoberto, pues yo creo que ya sería cuestión de profundizarlo un poquito más o debatirlo, ¿sí? Pero bueno, por este sentido, yo creo que, bueno, por este lado creo que parcialmente podría responder esa pregunta tan complicada y tan ambigua probablemente. Muchas gracias. Una pregunta más. El maestro José Gerardo Moreno, por favor, maestro. Gracias. Hola. Y bueno, en ese mismo hilo de conversación también te ayudas a saber si va aprendiendo cuando separas tus datos, ¿no? Y en el famoso 80-20, ¿no? Que tienes tus datos con el que aprende y después de esos datos que ya generas el modelo, los contrastas con aquellos que te sirven para validar la prueba. Y hay otra prueba, es la curva ROC, ¿no, Eric? De acuerdo, para justamente ver cómo se va comportando esa curva y si llega al 1, ¿no? Para ver si qué tanto aprende. En Exacto. particular, de tu presentación me llamó mucho la atención la última paradoja, que la apunté, la voy a leer. Dice, un sistema que no obedezca al pensamiento humano significa que no piensa. Entonces, sé que está escrita en términos coloquiales porque una máquina no puede pensar, pero usualmente nosotros, cuando estamos en internet y de repente vemos que aparece el circulito que está dando vueltas, decimos, bueno, es que está pensando la máquina, ¿no? Pero bueno, en sí está procesando, ¿no? Entonces, considero aquí que en un primer lugar los sistemas deben simular para después poder emular, ¿no? Entonces, que quería saber tu opinión a lo que comento, ¿no? Sé que está en términos coloquiales, pero usualmente así lo usamos, ¿no? Que nos gustaría que las máquinas pensaran, ¿no? Exactamente. Sí, en ese sentido, bueno, en esa misma línea, como bien lo comentas, yo creo que queda mejor la aportación que me acabo de hacer para replantear esa pregunta. Si es que una máquina simule pensar, realmente está pensando, sería la pregunta adecuada. Sabemos que probablemente no tenga las mismas capacidades cognitivas que un ser humano, a pesar de que lo demuestre. Desde luego, el proceso de pensamiento no solamente involucra la parte humana, sino un conjunto de procesos biológicos dentro de nuestro cerebro que no pueden ser replicados dentro de las máquinas, o que sí pueden ser simulados, pero no emulados, como dices, ¿sí? Entonces, sí lo veo con buenos ojos replantear esa última paradoja para que quede un poquito más claro. Realmente un sistema que simule pensar no significa que esté pensando del todo. Un sistema que simule conversar
realmente está conversando como nosotros mismos lo estamos haciendo ahorita. Entonces, veo con buenos ojos esa aportación. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti, Eric. ¿Me pudieras compartir la liga justamente de la última con la que cerraste sobre el comportamiento ético, si atropellas a uno u otro o te atentas contra uno mismo? Ahí también vimos que a los gatos nadie los quiere, ¿no? En tu última gráfica. Sí, aquí se las comparto. Sí, nadie los quiere, Gracias. tampoco los criminales. De hecho, Yo tengo el perro está por una encima del criminal. mini Sí, pregunta, y era mi última pregunta que iba a hacer, pero aprovechando que lo mencionó Gerardo, es, entonces, en esto que decías de valorar cómo está funcionando un sistema, ¿qué se espera? ¿Que funcione bien cuando la decisión que tome el auto sea más parecida a los humanos? ¿O sea lo que debería ser? pues es una pregunta todavía abierta. No hay solución. Ah, lo Em, están probando todavía. Sí, bueno, se esperaría, siento yo, que obedezca más o menos el comportamiento o el razonamiento humano en sentido práctico de cómo decide, bueno, del producto final, cuál fue la decisión, mejor dicho, no el proceso de decisión tal cual, sino la finalización. Entonces, yo creo que sí, los vehículos autónomos deben de seguir un conjunto de reglas morales que nosotros debemos darles, porque están fundamentados precisamente por nosotros mismos. Pero aquí hay una cuestión bien importante, que nosotros le pedimos a las máquinas que resuelvan cosas que nosotros mismos no podemos hacer, siguiendo con la limitante de que ellos o que ellas siguen reglas matemáticas, a diferencia de nosotros que seguimos un conjunto de factores muchísimo más grandes. Entonces, depender mucho o pedirle mucho probablemente a las máquinas hasta el momento de que tomen decisiones muy importantes, también, tal cual es el caso de la medicina, por ejemplo, de que a pesar de que las máquinas puedan realizar o emitir un diagnóstico establecido para una afección, una enfermedad, el médico tiene que respaldarla completamente. ¿Por qué? Pues por cuestiones igual de legalidad o de ética y porque no tenemos a quien echarle la culpa si es que una máquina hace un diagnóstico equivocado y a un médico sí. Gracias. Gracias. Bueno, Muchas una gracias. última intervención. Bueno, esperemos que sea breve, doctora, bueno, maestra Larisa Enríquez, por favor. Sí, gracias. Sí, creo que tiene que ver un poquito con esto mismo de quizás esa laguna que queda todavía en la parte de los sentimientos y de tomar decisiones a partir de una serie de emociones que entonces queda mucho más subjetivo, ¿no? Y eso me lleva un poco a la nota que ponía en el chat de el robot eh, que es director en una empresa y que ponían que salió ayer y por lo menos en el extracto de la entrevista que le hacen a esta robot, eh, yo no sé si, como decía Mirna, lo políticamente correcto era decir, bueno, pero es que hay cosas que nosotros todavía no podemos resolver, nosotros los robots, y por eso todavía necesitamos a las personas, pero o sea, porque bien que dice que hay cosas que los puede desempeñar que cualquier humano, pero que todavía hay unos huecos. Y no sé si eso es porque justo es esta parte de lo programamos para que diga ese tipo de aspectos, o porque hay una cuestión de ese aprendizaje o esa conciencia en el robot de todo lo que tiene que ver con emociones. Y por ejemplo, en una empresa que tienes que tomar en determinado momento decisiones o escuchar problemáticas que no nada más involucran la productividad o no nada más involucran una serie de aspectos, sino es esta relación laboral con personas, es donde sienta que están sus debilidades. No sé si tú tengas algún comentario al respecto. Sí, estoy viendo justamente la nota, creo que la comenté también con Horacio hace unas horas, que tuve la oportunidad de hablar con él. Pues habría que ver cómo es que funciona, ¿no? Realmente es un paso muy importante delegar la toma de decisiones a un sistema de este tipo.
siempre y cuando, bueno, es que los modelos generativos o la inteligencia artificial generativa continuamente está tomando decisiones, pero decisiones que no nos afectan. Traes el caso de, bueno, que no nos afecta mucho. Traes el caso de que si le pedimos que genere un gato de forma artificial, la imagen de un gatito, ¿no? Pues a nadie está afectando esa toma de decisiones, sin embargo, internamente lo está haciendo. Está diciendo qué píxel corresponde a qué parte de la imagen. ¿Para qué? Para dar la idea por el concepto de gato. Cuando ya involucran cosas humanas, habría que tomarlas en consideración, habría que medirlas, pero yo creo que van en esa tendencia de comportarse de la misma forma como fueron entrenados. Si yo entreno a una máquina para que hable chino, o bueno, por lo menos para comunicarme con ella en chino, no significa que la entienda, que la máquina entienda chino, sino que me está dando lo que yo espero recibir. Yo creo que en ese sentido, para las empresas, pues habría que evaluar los riesgos, habría que evaluar las limitaciones, de si las decisiones que pueda llegar a tomar eh, sean contraproducentes para la plantilla de trabajadores, ¿sí? Yo daría en lo personal probablemente 2, 3 mesecitos a ver cómo se comporta, si es que no ha matado a nadie todavía, pero cuando pase algo sustancial, yo creo que la veremos fuera. Gracias. Gracias. Bueno, una última intervención, si ustedes lo permiten, ya que estamos rebasados un poco de tiempo, esperemos que sea lo más breve posible. Maestro Francisco Castillo, adelante. Sí, se activan el micrófono del maestro Castillo. Están activados, Horacio. Sí, bueno, porque parece que no lo puede, no lo puede activar, aún alcanza la mano. Si le pueden abrir el micrófono, perfecto. Sí, maestro Francisco Castillo, no sé si puede abrir su micrófono para intervenir. O si tiene problemas Si con lo el puede escribir micrófono, por el puede chat, perfecto. escribirlo también. Bueno, parece que ya salió, tuvo a lo mejor problemas técnicos. Bueno, entonces con eso terminamos este fascinante tema de nuestro webinar. Cabe comentar que es un concepto nuevo y difícil de explicar y pues agradecemos al doctor Carvajal el que nos lo haya hecho accesible a la mayoría de nosotros. Cabe mencionar que para prepararme sobre el tema, yo lo consulté con el ChatGPT, este concepto, y él muy honestamente me dijo que no lo conocía, precisamente porque su actualización fue hasta 2021. Quiere decir que el nivel de novedad que tiene este concepto es realmente reciente, ¿no? Entonces, bueno, por eso me llamó la atención de que hayas consultado al BART para poder darnos tu definición. Bueno, pues te agradecemos, damos un aplauso virtual al doctor Eric Carvajal. Y finalmente los invito a seguir los seminarios web o webinars de nuestro ciclo que podrán consultar en la página del laboratorio o por sus redes sociales. Se las comparto en el chat. El próximo webinar lleva por tema creatividad en ilustración digital, que será impartido por César Evangelista Bautista, que es mejor conocido en el medio como Mr. Cone. Es un ilustrador reconocido. Y bueno, les deseo muy buenas tardes a todas y todos y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.